Bueno, Martín Lustó está con nosotros. ¿Y qué onda? ¿Estás contento con la campaña? ¿Te fue bien? ¿Te va bien? Con la campaña me parece que lo que falta en la campaña son más propuestas. Sí. Nosotros hemos hecho mucho hincapié, y creo que es el fuerte nuestro, las propuestas. Cuando digo fuertes, porque son propuestas que son concretas, que son rigurosas, que se pueden llevar adelante. Oye, propuestas, Martín. Sí que tengo la sensación que con las PASO la gente ya votó. Y que esto es un trámite y que las propuestas, viste, que Sí, pero mira, las campañas duran un mes, la elección dura 12 horas. sí. Pero al día siguiente tenemos que trabajar. Obvio, hay que seguir. Y además de trabajar, hay que ver cómo corregimos las cosas que Argentina necesita corregir, que vienen desde hace mucho. Vos has tenido, yo desde que empecé a estudiar economía, tuve 10 años de 27 en crisis. Sí, Vos sabés que eso hace mucho más tiempo que viene. sí, de nacimiento. Bueno, creo que Argentina tiene una enorme oportunidad, pero hay que empezar a ver qué cosas tenemos que hacer de otra manera. Creo que esa es la mejor manera de ayudar, es ver en qué áreas se puede colaborar, cuando las cosas están bien decididas apoyándolas, cuando las cosas se pueden hacer mejor diciéndolo, y cuando las cosas están mal señalando. ¿Cuántos años viviste vos afuera de la Argentina? Yo viví 3 años cuando tenía 22, de los 22 a los 25, Sí, medio año cuando me casé con Carla, sí. y ahora 2 años, 1 año y medio. ¿Vos y viviste en Estados Unidos únicamente? No, en el Reino Unido también, viví en Londres. ¿Vos creés que nosotros somos un país en decadencia? En la comparación, porque lo único que tenés son referentes, ¿no? Digo, qué sé yo. Porque hay economistas que dicen, Esper, por ejemplo, dice, la Argentina es un país que hace 70 años está en decadencia. Y yo me temo que sea cierto. Pero te pregunto a vos que también tenés experiencia. A ver, yo creo, primero, cuando uno mira los últimos 40 años de la Argentina, Sí. Argentina creció 4 veces menos que Chile, 3 veces menos que Uruguay, 3 veces menos que Colombia. Un desastre. Entonces tiene un gran problema, un gran problema. Y la verdad es que yo te desafío a que pensemos cuáles de los problemas que tenemos ahora en Argentina son nuevos y son producto de haber resuelto uno anterior. Vos mirás en la economía y tenés inflación, déficit, dólar, falta de generación de empleo en blanco, pobreza, desigualdad. ¿Cuál de esos problemas es nuevo? No, son viejos. Son viejos, y la corrupción es un problema como el mito viejo. de Sísifo, el eterno retorno. Bueno, llevamos la roca hasta arriba y cuando llegamos vuelve a caer. Es el karma de la Argentina. Creo que ahora tenemos una oportunidad de salir de ahí, pero para aprovechar esa oportunidad lo que hay que hacer es no acumular inconsistencias, no generar problemas que son tan grandes después que terminan en crisis. Y a veces cuando los gobiernos se cierran, cuando no escuchan, suelen caer en esa trampa, en que otro les señala, cuidado con esto, y minimizan el problema. Y yo creo que tenemos que estar para aportar y que Argentina salga de esas crisis. Esas crisis lo que han hecho es que Argentina tenga pobreza y desigualdad que no había tenido hasta los 60. Esta era una sociedad muy igualitaria. Hasta los años 60, 70 no había... 70 incluso, Sí, ¿no? la primera encuesta de hogares es del 74 y ahí la pobreza y la desigualdad eran muchísimo más bajas que ahora, muchísimo más bajas. Muy baja. Ahora, hay cosas que tienen que ver con la coyuntura, ¿no? Es difícil entender, hace 2 años, o poco más de 2 años, estabas en un escenario, nunca me voy a olvidar la imagen, con Elisa Carrió que te levantaba la mano, que era prácticamente, se habían convertido, digamos, en una pareja perfecta de la política, y vos eras Dios. Y en este momento estás enfrentado a ella. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Creo que tenemos maneras distintas de ver cómo se colabora con la Argentina. Primero, a mí siempre me gusta colaborar desde el Poder Ejecutivo cuando puedo, porque esa es la manera en donde se deciden cosas y se modifica la realidad. Y por eso que acepté ser embajador en Estados Unidos. La otra es cómo uno contribuye a modificar las cosas que no están bien. Siempre creo que la mejor manera de ayudar, la mejor manera, por ejemplo, de que el kirchnerismo no tenga... El kirchnerismo usa el caso de Santiago Maldonado, infiltra las marchas, pero lo mejor que podemos hacer es no darle una excusa. Para no darle una excusa, el gobierno tiene que reaccionar bien. Entonces, cuando reacciona mal, hay que marcárselo, no hay que decir que Santiago Maldonado tiene 20% de probabilidad de estar en Chile. Cuando el kirchnerismo dejó un desastre con las tarifas, la mejor manera es encontrar una vía para corregirlo. Nosotros proponemos vías distintas de las que usó el gobierno, porque eso, si uno lo maneja bien, si uno hace un sendero de reequilibrio paulatino, subiendo el gas 6% más de lo que sube la inflación y la electricidad 8% más de lo que sube la inflación cada trimestre, corregís el problema en 8 años, pero hoy las tarifas serían de la mitad.
Entonces le sacás la excusa al kirchnerismo para decir, hicieron un tarifazo. Un ajuste salvaje. Exacto. Entonces, creo que cuando uno es capaz de proponer, en función de lo que necesita el país, alternativas distintas, sacamos las excusas del pasado. Y entonces dejamos de tener sectores que tratan de volver al pasado. Sí, lo que pasa es que, digamos, entre las cosas del pasado entra también esta idea de, ¿vos sos radical o no? Yo me considero socialdemócrata. Socialdemócrata. ¿Qué quiere decir esto? Centro-izquierda. Hay dos grandes visiones del mundo. El statu quo, lo que es, está bien. Y hay otros que creemos que el statu quo, lo que es muchas veces, particularmente en los países como Argentina, que son desiguales, mucho de lo que te va a pasar lo determina dónde vas a nacer. Sí. Dónde naces es un gran determinante del resto de tu vida. Y creemos que el Estado está para modificar eso, para igualar. Por eso es mucho más hincapié en la educación pública, por eso hacemos propuestas para mejorar la educación pública, que sí viene en decadencia hace mucho tiempo, la salud pública, la seguridad. A nosotros nos parece que el Estado está para reequilibrar la cancha, para ponerle pisos a todo el mundo, pero no techos, para que cada uno pueda encontrar su propio techo. Pero tenemos que tener todos un piso similar, si no es extremadamente difícil. Pero es utópico eso. No, no es utópico. Cuando vos ves... Es utópico hoy en la Argentina, digo. Pero es utópico, primero, yo creo que si uno no sueña un futuro no lo puede construir, primero lo tenés que soñar. Hay países que hemos visto que tenían culturas peores que la nuestra de comportamiento y estados peores que la nuestra y hoy está en otro lugar, España. Sí. Si vos conocés lo que era España en los 60 y lo que era Argentina en los 60. Yo la primera vez que fui a España, donde está el Eurobuilding, había ovejas. Bueno, ahí está, en Madrid. Pero me acuerdo perfecto, ¿eh? Ahí está, bueno. Entonces, donde está el Eurobuilding, que es un lugar que vos decís, los nuevos ovejas pastando. Que es cerca de la Plaza Colón. Exactamente. Sí, bueno. Entonces, si ahí en 40 o 50 años tuviste un cambio estructural, de infraestructura, cultural, económico, se puede hacer. Y de hecho Argentina lo tuvo. Argentina fue un país rico a principios del siglo XX, pero rico, si querés, en una fantasía, porque lo que producíamos nosotros, que eran alimentos, el campo pesaba mucho en el total de la economía, los alimentos se comercializaban internacionalmente, valían un montón y nosotros éramos pocos. Producíamos muchos alimentos, éramos pocos y los vendíamos al exterior. Fuimos el 6º país en ingreso por habitante. Pero con ese impulso, con ese regalo, la generación del 80 lo que construyó fue el mejor Estado de Latinoamérica, la mejor educación pública. Entonces somos un país decadente. Somos un país cuyo Estado está en decadencia hace mucho tiempo. Entonces no sentimos que el Estado nos da tranquilidad, sentimos que nos da crisis. Y ahí es otra cosa en donde hay que trabajar. La mejor manera de que no vuelva el populismo, el autoritarismo, es que no tengamos crisis. El otro día un taxista me decía algo que me llamó mucho la atención porque era exactamente lo contrario de lo que nosotros solemos pensar. Nosotros solemos pensar que al radicalismo, cada vez que le ha tocado, al no peronismo, le cuesta gobernar. Y el taxista me dijo, el peronismo solo puede acceder al poder cuando hay una crisis. Que es cierto, el 89, el 2003, ¿no? Después el 2001, después puede mantenerse, pero accede cuando hay una crisis. Y entonces lo mejor Porque que es una respuesta a la crisis. Exacto. Es una expectativa. Pero lo mejor que podemos hacer entonces para tener otro tipo de discusiones en la Argentina, para dejar de tener un comportamiento pendular, es dejar de tener crisis, porque eso va a modificar el sistema político. Ahora, para dejar de tener crisis, hay que señalar dónde se están acumulando inconsistencias que después tienen un efecto explosivo. Ayer se conoció la inflación de septiembre, ¿no? 1,9, lo cual rompe, digamos, cualquier expectativa. A ver, ¿vamos a convivir toda la vida con la inflación? No, Argentina es un país que necesita la inflación, pero digo, ya hay como rutina. Se rompieron las metas que el gobierno había fijado y no pasa nada. Bueno, primero, Argentina es un país que tratemos de recordar cuándo no tuvimos inflación de 2 dígitos. Algunos años de los 90, ¿sí? Más el 2003 y 2004. Los primeros años de Kirchner. Los primeros años de Kirchner. Después hemos tenido siempre inflación de 2 dígitos. El problema es que la inflación es inercial, afecta comportamientos a futuro, vamos modificando la manera en que un empresario de Japón y un empresario argentino reaccionan distinto cuando suben las ventas. Uno trata de ver cómo capta más mercado y otro trata de ver cómo suben los precios. Es como nos hemos adaptado al sistema. ¿Se puede bajar la inflación? Sí. ¿Qué está pasando hoy por lo cual la inflación sigue a un ritmo más acelerado de lo que quiere el gobierno? La política fiscal, ¿cuánto gasta? Pensá que en los últimos 56 años Argentina tuvo déficit en 50. Sí.
Y eso que tenemos mucha más plata que antes. Igual seguimos teniendo déficit. 1 de cada 4 pesos que gastamos estructural. es estructural. Pero eso es lo que hay que corregir. Entonces vos gastás de más